El tema es un tema apasionante y vamos a recorrer desde el inicio para ver qué es lo que ha pasado con lo que es la histeroscopía, que es un apoyo para lo que hacemos reproducción. Paradójicamente, fuera de aquí me conocen más por cosmética, pero en mi país me conocen por reproducción, ya que eso es lo que yo me dedico y realmente lo de cosmética vaginal es algo, por un embullito, como decimos los dominicanos. Lo primero es que sirve para inspeccionar la cavidad uterina, es un método diagnóstico y terapéutico, se describió por primera vez en 1869 y fue uno, si no el primer procedimiento cosmético, histeroscópico o endoscópico. Fíjense, en 1805 ya Bossini hablaba de que cómo era posible si usamos un equipo ver lo que era una cavidad. Posteriormente, de Sormox ya habla de la luz para esto y no es sino 64 años después cuando ya Pantaleoni realiza la primera histeroscopia, que fue en una paciente menopáusica que cursaba con un sangrado y resultó que era un pólipo. Luego de esto viene lo que es, ya en el 1907 se describe el tratado de histeroscopia, o sea que fíjense el tiempo que tiene. Rubin, que habla de su famosa distensión gaseosa, que ya en la actualidad no se utiliza, y Gauss, que habla de la distensión líquida, que es lo que utilizamos hoy por hoy. Muy importante en este avance lo que Hawking hizo en el 66 con sus lentes cilíndricos. Y Hamu, que es uno de los primeros desarrolladores, que combinó los principios de la histeroscopia panorámica moderna con una variación de histeroscopía de contacto, que fue de lo primero que comenzamos, lo que iniciamos en esto, es lo primero que encontramos, la histeroscopía de contacto. En la actualidad tenemos el histeroscopio de Betoki, que es el que más se utiliza, por la característica de que a él se le ocurrió hacerlo una punta ovalada, y eso nos permitió entonces pasarlo a lo que era ya la oficina, y créanme que una histeroscopía, aunque esto se escuche exagerado, es tan fácil de hacer como Papa Nicolau, porque ya tenemos los equipos en el consultorio, sencillamente lo tomamos de una basecita que tiene, donde está esterilizado, y lo introducimos, observamos, salimos, vemos y lo ponemos, sumamente fácil. ¿Cuáles son las cualidades para una histeroscopia? Bueno, primero el color, la superficie, la distribución, las glándulas, los vasos y el espesor. Ahí podemos nosotros encontrar muchas cosas que pueden causar problemas a la paciente. Ya estas son imágenes de pólipos y miomas tan comunes y que antes había que abrir la cavidad, abrir por una laparotomía para luego abrir el útero y posteriormente resolver el problema. Pues realmente ya eso es algo que no se debe hacer en la actualidad. Si ustedes ven las indicaciones para una histeroscopía, miren, esto quiere decir que todos los ginecólogos debiéramos tener un histeroscopio, porque fíjense cómo en infertilidad, en sangrado, en anomalías mullerianas, en enfermedades oncológicas, hasta para dar tratamiento con tamoxifeno, por ejemplo, que se usa en oncología, debemos tener y vigilar ese endometrio por el espesor que muchas veces logra con estos medicamentos. Fíjense que se ha utilizado también en lo que es la esterilización con el Esure, que ha tenido varios nombres. Primero fue Conceptus, luego fue Esure y ahora es Adiana. Finalmente lo prohibieron porque hubieron algunas perforaciones, pero más que un problema de este producto, más bien fue de entrenamiento médico. Pero sigue siendo algo excelente si se hace bien. Ahí vemos una cavidad donde vemos un tabique. Ustedes saben que los tabiques muchas veces van con lo que son las P de repetir la gestación. Muchas veces esa es la causa, podemos diagnosticarlo y podemos corregirla en la oficina, porque eso es lo bueno de esto, de que realmente en la oficina podemos resolver. Los equipos flexibles, rígidos y semirrígidos, en realidad el que más se utiliza es el rígido, porque los flexibles son muy difíciles para esterilizar, tienen diferentes visiones, el que más se usa es de 30 grados y el que tiene la oportunidad de tener 12 grados para un receptoscopio es el ideal utilizarlo realmente. En la histeroscopía diagnóstico se utilizan ya lentes de 2 milímetros, de 2.9, ¿no? Se utiliza el sistema de Betoki que armado completo apenas mide 5 milímetros, lo cual, como le dije, usted le quita la camisa y entonces se reduce mucho más y podemos hacer un procedimiento sin problema en la oficina. Ventaja, minimización, usa el canal natural que es el cervix, no hay que dar ningún tipo de punto. La técnica está muy actualizada tanto para septum como para sinequia. Manejo de la obstrucción cornuales. Señores, muy importante cuando ustedes reciban un resultado de una histero que habla de obstrucción cornual,
por favor, no vayan a una laparotomía a reconectar trompa, porque el problema no es en la trompa, el problema es dentro del útero, y vía histeroscópica es facilísimo de resolverlo, sin tener que inhabilitar a esa paciente por varios días. La ablación endometrial, no siempre por un sangrado de caseterectomía, podemos hacer ablación endometrial, que en este país se está haciendo desde 1997-98, o sea que realmente es una tecnología que ya hace mucho que la estamos utilizando. Desventaja prácticamente no la hay, si se utiliza de forma adecuada en este procedimiento. En la histeroscopía diagnóstica, pues, ya como dijimos, se utiliza en infertilidad, en anomalías mullerianas, pérdida repetida de la gestación, y en las demás indicaciones que nosotros realmente le mostramos hace un ratito. La quirúrgica por igual, se puede hacer biopsia, pólipos, se puede hacer metroplastía, que antes había que hacer la parotomía, retiro de DIU, que es un dolor de cabeza cuando se le pierde un DIU, el paciente cabeza entra al quirófano 2 y 3 veces tratando de sacarlo y no pueden. Por este método es facilísimo hacerlo. También tenemos lo que es en la histeroscopía quirúrgica, lo que es las contraindicaciones, que puede ser un proceso pélvico inflamatorio, una infección cérvico-vaginal aguda y lógicamente un sangrado agudo. Aunque este es relativo, porque en un sangrado, cuando usted tiene un buen canal para lavado, muchas veces uno puede hacerlo también, va a depender ya de la experiencia. Estos son de los diferentes aditamentos que se pueden utilizar. Se utiliza la cámara, se utiliza buena luz, ya las cámaras son básicamente de alta definición, lo cual nos permite, pues básicamente, utilizarlo con una visión excelentísima en la actualidad. A través de este podemos pasar lo que son catéteres, tijeras, electrodos, láser. Me permito decirle a ustedes, y que quede para la historia, que el primer país que se utilizó el láser de diodo para laparoscopía y histeroscopía fue aquí, en República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese equipo se diseñó para cirugías odontológicas, y en el 2006, cuando comenzamos a hacer cosmética, que lo vimos, se nos ocurrió introducirlo. En ese momento, semana después, llega el doctor Alfonso Arias de Venezuela, como alumno nuestro al curso de cosmética, le mostramos la curiosidad, y de ahí en adelante él, con todos sus amigos que tiene fuera del país, como reguero de pólvora por todas partes, y hoy se venden más láseres para eso que para lo que se inventó originalmente. Pero aquí fue el primer país que se utilizó un láser de diodo para ginecología. Eso que quede para la historia. Se ha utilizado esta tecnología desde el 90 para ginecólogos, un procedimiento quirúrgico en los miomas y en todo lo demás que yo les mostré a ustedes. Realmente tenemos también, este es el set de Betocchi, el histeroscopio de Betocchi, que como le dije se puede manejar con camisa o sin camisa operatoria, reduce básicamente lo que es el ángulo. Todos los aditamentos que se utilizan, los grasper, las pinzas de biopsia, las tijeras, los fijadores de mioma, o sea que mucho instrumental se ha diseñado para este equipo. También tenemos estos aditamentos que es el pólipo, para quitar pólipos, el asa de polipectomía de Betocchi, esa puntita electrónica que puede ser bipolar o monopolar. Yo soy amante de la energía bipolar porque no hay que utilizar placas, y ustedes saben lo que significa utilizar eso. Este es un receptoscopio bipolar de última generación que permite, con un generador especial, pues básicamente nosotros hacer este procedimiento en la mayor tranquilidad. Ya no se está utilizando el gas, porque el líquido es mucho mejor, y con esta bomba, que se llama la bomba de Jamú, pues nos permite tener una cavidad bien abierta para nosotros poder trabajar, aunque tenemos también ese otro aditamento que es un simple aparato de presión, y podemos hacer una histeroscopía en oficina sin ningún problema. Pero para la quirúrgica, lo ideal es esa bomba que nos va a dar a nosotros una tranquilidad para poder trabajar en esa cavidad tan pequeña que es un útero. Ahí se utilizan también los dilatadores de Hegar. Nosotros usamos mucho lo que es el tallo de laminaria para la receptoscopía, lo encontramos mucho más adecuado que utilizar dilatadores. Y ahí entonces comenzamos a observar lo que es el fondo, lo que es el ostium, y lo que es la pared anterior y posterior, y ya lo que yo le había dicho anteriormente, que se debe evaluar en lo que es la histeroscopía. A veces tenemos inconvenientes si hay una sobredilatación cervical porque se escapa el líquido. Hay truquitos que uno utiliza para pinzar el cuello y resolverlo. Todo es cuestión de hacer y hacer, y aprende uno sus truquitos a defenderse. También es muy bueno utilizar los sangrados excesivos y lo que es también la perforación uterina, que muchas veces
se nos van algunas legras y puede pasar. Un pólipo, este realmente es un pólipo externo, pero muchas veces tiene su base interna y ahí aprovechamos entonces y podemos resolverlo. Ahí tenemos mioma, ahí tenemos un pólipo. Eso es más común de lo que ustedes se imaginan. Cuando uno utiliza histeroscopia va a encontrar todo este tipo de patologías, de hiperplasia, puede encontrar cánceres incluso, diagnosticarlo antes de que vaya a dar metástasis a otro lado. Lamentablemente los cánceres endometriales se descubren tarde. Con esta tecnología nos permite preservar vida y hacerlo más temprano. Los famosos diopedidos, como ya le había mencionado, los tabiques, que es fácil de resolver, esos septum que muchas veces provocan tanto dolor de cabeza, las atrofias endometriales, donde se ve el útero muy clarito. ¿Cómo hacemos una histeroscopia en la oficina? Pues de manera muy sencilla, con la vaginohisteroscopia. No hay que utilizar espéculo, no hay que utilizar pinza de cuello, no hay que utilizar dilatadores, porque son equipos muy pequeños que permiten uno entrar a la cavidad y comenzar a dar simple y llanamente una evaluación, como ya les había comentado anteriormente, y ve un útero que se ve bien. Mire, una obstrucción a ese nivel de un ostium, ¿cómo la vamos a abordar vía laparotómica? No hay manera, no vamos a resolver nada. Vamos a mandar a esa paciente a reproducción asistida. Esa obstrucción con un catéter o un falopioscopio, el que lo tenga. Eso es muy importante porque se siguen haciendo ese tipo de cirugía. Se utiliza, como yo le dije, el láser de diodo. Se usa para resecar mioma el resectoscopio, el rollerball para hacer lo que es la ablación endometrial, el rollerball también. Este es un procedimiento donde estamos haciendo una resectoscopía, que dicho sea de paso, permítame decirle que hay mini resectoscopios y hay resectoscopios ya de 26 French, que nos permite también hacer una resectoscopía, aunque ustedes no lo crean, ya hay muchísimos colegas haciendo resectoscopía en consultorio y sin anestesia. Eso se está haciendo ya. No solo en países de fuera, sino que también en nuestro país se está haciendo. Las biopsias dirigidas, los cortes, las ablaciones endometriales, los miomas, en fin, todo lo que nosotros, las patologías que manejamos intrauterina, podemos básicamente resolverla por la histeroscopia. Esto que yo le estoy mostrando a ustedes, que es una de las últimas tecnologías, porque adrede lo he traído del principio hasta el final, es lo que se llama un morcelador histeroscópico. Es un equipo muy bueno para aquellos que no tienen el entrenamiento de resectoscopía, porque sencillamente usted coloca el equipo, pone esas cuchillitas, ¿no?, que van generando lo que es un corte y usted se lo pone al mioma y simple y llanamente se lo mantiene fijo.